por hombres y mujeres vinculados a esta parroquia bajo el patrocinio y el amparo de advocaciones tan entrañables como Salud, Dolores y Eufemia. Tres hermandades que son la radiografía más nítida, entre otras realidades que también la enriquecen, de esta porción de la Iglesia, una santa, católica y apostólica que peregrina en esta ciudad de Antequera y de manera particular en esta parroquia del apóstol Santiago. Y lo hacemos igual que lo hicimos ayer. Y como lo vamos a ir haciendo día a día, siempre que la liturgia nos lo facilite, aplicando la misa de difuntos de manera especialísima en este mes que la Iglesia, de una manera más señalada, porque lo hace todo el año, pero ciertamente en noviembre, de una manera más específica, dedica a que nosotros, la Iglesia que peregrina en este mundo, la Iglesia militante, elevemos a la Iglesia del cielo, la que celebrábamos el día 1 de noviembre, y como veíamos, no solamente los santos canonizados, sino tantos y tantos hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos, que viven no ya en sus cuerpos, pero sí en sus almas, y que gozan del Señor. Esos son los santos, no solamente los de altar. Pero como Iglesia que peregrina en este mundo, nosotros elevamos a esa otra Iglesia una súplica constante, y especialísimamente en estos días de noviembre, por la Iglesia intermedia, esa Iglesia, como siempre os digo, a la que un día, por ley natural, todos los aquí presentes y todos los vivos en este mundo vamos a pertenecer. La Iglesia de los difuntos. La muerte. La muerte hoy es un tabú. Fijaros, yo vengo de Málaga 9 años y sigo, lo digo siempre, a los que me tratáis más, y os metéis en el nomenclator de la diócesis de Málaga y buscáis mi nombre, aparecerán los cargos de párroco del apóstol Santiago y el apóstol San Pedro de Antequera, y mantienen capellán del cementerio municipal de Málaga, Parque Cementerio de Málaga. Cuando se llega allí, nunca para una fiesta, pero no se llega a un cementerio al uso, se llega a un parque, con fuentes, con arboleda, humanamente es agradable a la vista. ¿Está hecho con mala intención? Probablemente no. Pero para ver la muerte, en cierto modo, ver la muerte se ve en las salas, se ve en el templo principal, que después de mucho esfuerzo afortunadamente pudimos restaurar y renovar y estar dentro de un edificio moderno, como casi todo en la capital, pero está acogedor para un momento tan duro como el de la pérdida de un ser querido. Pero aún ahí se vea meterse, como hacíamos ayer por la tarde, entre la misa de las 12 de San Pedro y la misa de las 8 aquí, en esa misa de las 5 del cementerio, meterse en la necrópolis, hay que desplazarse incluso en vehículo. Se puede hacer a pie, pero es un paseo. Insisto, ¿hay mala intención? En absoluto. Cuando hice de ello 9 años allí, a pie de obra, incluso fijaros, os lo expreso como algo personal. Muchos años he escogido el equipo de sacerdotes, éramos entonces 3 y de diáconos 6, pero con nombramiento del entonces señor obispo Jesús solamente estábamos 2, el director, un diácono, y el capellán oficial, que parece que sigue siendo un servidor. Y siempre, como buen amigo, el director, el diácono permanente me decía: mira, don Francisco, el día de Navidad y el día de Año Nuevo, incluso la tarde de
Nochebuena o fin de año, nadie quiere venir. Y yo decía, tú no te preocupes, que yo voy. Y humanamente puede ser una experiencia un poco dura, si soy sincero, ¿verdad? Pero espiritualmente, pasar esos días y contemplar el dolor de familias en esos momentos, una tarde de Nochebuena o una tarde de Año Viejo, o el día de Navidad entero, desde las 9 hasta las 6, o el día de Año Nuevo también, hace que te pongas al lado del que sufre. La compasión está junto al que sufre. Cuando ese escultor de tanto renombre que ha dejado allí una de sus mejores obras, Juan Vega, me decía, ¿qué nombre le vas a poner a este Cristo? Y desde el primer momento lo tenía muy claro. Le decía yo siempre, mira, Juan, se va a llamar de la compasión. Porque la compasión es estar junto al que sufre. Y más en el momento de la muerte. Pero si os dais cuenta, es un tabú. El mundo funciona por pendulazos. Hemos pasado de generaciones antiguas donde los tabúes eran otros y hoy no son tabúes, sino todo lo contrario. Vivimos en un mundo más sexualizado, ya no son tabúes. Incluso hasta los adolescentes, más adolescentes. Y como decía un compañero mío, sacerdote ya fallecido, me decía, además, mira, no es carnes. Era un poco pesimista, pero muy realista. Me decía, porque como es carnes, no porque la naturaleza sea mala, humana sea mala, sino porque somos tan débiles, vas a encontrar podredumbre, no es carnes. De aquellos tabúes, de nuestros abuelos y de nuestros padres, hemos pasado a esta sociedad tan sexualizada. No tenemos muchos jóvenes y muchas cofradías. En una sociedad que ya no es como la de nuestros padres o la de nuestros abuelos, donde surgió un movimiento que iba contra una moral establecida, que es la inmoralidad, va contra. Ahora vivimos en una sociedad amoral, no hay un referente muchas veces. Esto lo tenemos, existe. En nuestro seno, en nuestra realidad. Y no para perseguirlo ni condenarlo, sino para acogerlo y sanarlo. Bueno, pues de esos tabúes hemos pasado hoy al tabú de la muerte. Prácticamente hoy no se muere nadie en casa. Prácticamente nadie es amortajado. Perdonad que sea así, pero esto es una realidad. Se le pone una funda y para adelante. La realidad es que se vela a la persona en esos sanatorios tan impersonales tras el cristal. Intentando que así la muerte pase como de largo y a mí no me vaya a tocar. Ayer, precisamente, en una de las celebraciones, no recuerdo si fue en esta de las 8, fueron 3, citaba a esos filósofos del siglo XIX y del siglo XX, la mayoría existencialistas, marxistas, muchos de ellos, otros que dieron figura unos al marxismo y otros al nazismo, todos ateos, cabezas prodigiosas, ¿sí? Yo prefiero una cabeza así, que por lo menos tiene criterio, aunque el criterio sea erróneo, al que no piensa, porque el que no piensa ya está muerto, y eso es. Y citaba esta realidad, como aquellos filósofos de la mitad del siglo XIX y de prácticamente todo el siglo XX afirman unos de un modo, otros de otro, pero todos coinciden en que la única certeza que tiene el ser humano es que va a morir. Dicho así, yo recuerdo cuando
estudiaba la filosofía hace ya 30 años en el seminario de Toledo, que además son los primeros cursos, y se hacen diarios, porque claro, uno lo que quiere es estudiar la teología, pensando que la teología la va a entender y la entenderá si estudias filosofía, ¿no? Y cuando me sumergía con esfuerzo en aquellas cabezas tan ricas pero muchas veces tan difíciles, te quedabas un poco como descompuesto. Incluso cuando se tiene 18 o 20 años, que indudablemente y naturalmente uno no tiene por qué así de entrada pensar en la muerte, aunque la muerte siempre está presente. Cuando la muerte viene a tu casa y en una semana de estar perfectamente ves que tu madre se ha muerto y tienes 12 años, aunque tengas 18 o 20, la muerte siempre es tu compañera de camino. Esto es así. No porque vivas obsesionado con la muerte, sino porque entiendes, como afirma, ayer lo citaba en las misas, en tantos de sus escritos, el Papa Ratzinger, que uno de los rasgos esenciales del catolicismo es vivir utilizando esas dos pesas, que son muerte y vida. No hay realidad más católica de la vida que vivir la vida en toda su intensidad y a la vez ser consciente de que la muerte es una realidad indiscutible, pero no con el planteamiento de aquellos filósofos centroeuropeos, la mayoría alemanes, alguno austriaco y algún francés, que dicen que la única certeza que el ser humano tiene es que va a morirse. Pues bien, usted es verdad, porque todo lo demás son posibilidades mientras no se lleven a efecto. Pero que morirnos nos vamos a morir, pues bien, usted sí, pero tenemos fe. Y sabemos que la vida y la muerte de los que creemos en Jesucristo está interpretada. Morir es un tabú, como digo, porque lo apuntaba ayer, eso sí lo recuerdo, que fue en la misa de las 12 en San Pedro. ¿Os habéis dado cuenta? Muchas personas lo hacen, por supuesto, sin mala intención. Es más, ni ellos se van a pensar en el por qué. Pero todo tiene una filosofía. Todo tiene un por qué, una interpretación. ¿Os habéis fijado en esos jóvenes y no tan jóvenes que van prácticamente tatuados en todo su cuerpo y que además dedican horas y horas a otro templo, como este, el templo del esfuerzo físico? No está mal, pero es un templo, porque da culto al cuerpo. No al cuerpo de Dios entre nosotros, sino al cuerpo humano, que no deja de ser obra de Dios. ¿Os habéis fijado en esa realidad? No hay cosa que mueva más a la compasión que un cuerpo así viejo, decrépito, enfermo y por ley de vida negra. Esto significa que, sin que nos demos cuenta, nos van continuamente bombardeando en los medios de comunicación, en las redes sociales, de que tú nunca te vas a morir, de que tu vida va a ser siempre una eterna juventud, esa que buscaban primero los templarios y después los nazis, con el santo grial y el elixir de la eterna juventud, y que siendo adolescentes íbamos al cine a ver aquellas películas del famoso Indiana Jones. Pero la vida en sentido católico, y aquí está la cosa, ¿quién tiene hoy sentido católico de la vida? Algunos todavía sí. La vida en sentido católico va no quemando, sino viviendo etapas. ¿Qué etapas? Pues etapas de la vida, etapas de la muerte, etapas de la vida, 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 eta
y vives tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, tu madurez, tu ancianidad. El ser humano es el que tiene capacidad para tomar conciencia de los momentos de su vida. Desde niño se prepara para ir al colegio. Yo estoy convencido de que recordaréis vuestro primer día de colegio. Yo lo recuerdo. Ahora va a ser el centenario, cuando me mandaron al parvulito del colegio de las religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos, aquí en Málaga, el colegio del Monte. Y lo recuerdo perfectamente, con un valiente que era más de él. Unos nervios, llorando porque te dejan, y se ve que se va tu madre. El ser humano desde pequeño tiene capacidad para tomar conciencia de los momentos que marcan su existencia. El colegio por vez primera, la primera comunión, cuando dejas el colegio para ir al instituto, cuando dejas el instituto para ir a la universidad o adquirir los conocimientos de un trabajo profesional, cuando te estrenas en tu primer trabajo y tienes tu primera paga, cuando empiezas a experimentar esa sensación tan humana, tan necesaria y muchas veces tan distorsionante del ser humano que es enamorarte. Cuando optas por una vida en el matrimonio, tantas personas, o en otro estado de vida. Es decir, en cada momento tomamos conciencia y nos preparamos. Y a la muerte. Mis años como capellán en un hospital en Málaga y en el cementerio a la vez, 9 años, me han hecho experimentar una realidad terriblemente dolorosa. Y que precisamente cuando la ves en quien la sufre, sin darse cuenta, indudablemente no te mueve tu corazón, tu alma a juzgarlo, sino a rezar por él o por él. Y la experiencia es ver personas que por diferentes razones se mueren sin saber. Se mueren sin tomar conciencia de que se van a morir. Tomar conciencia de que te vas a morir tiene que ser durísimo. Yo supongo que si alguna vez en un momento de vuestras vidas habéis estado delicados de salud, ingresados, he estado 2 veces en mi vida, ya siendo sacerdote. Y en las 2 veces ha habido un momento donde he pensado si podría ser el final. No apetece, pero no asusta, porque sabes que por encima de tus debilidades y flaquezas está el Hijo de la Virgen, corazón de Jesús, rico en misericordia con todo el que te invoca. Corazón de Jesús, que eres la fuente de la vida. Corazón de Jesús, que eres la esperanza y la salvación de los que vivimos y de los que moriremos. Por tanto, la muerte no es buena, porque la muerte está en las antípodas de Dios. Y Dios es Padre que crea la vida, es Hijo que redime esa vida creada por el Padre, y es Espíritu que sostiene y planifica esa vida que el Padre ha creado y que el Hijo ha redimido. Por eso Juan, que es tan sublime y tan exquisito, afirma que el diablo es un homicida, es el que mata. Pero por eso Jesús dice: no tengáis miedo al que mata el cuerpo, sino al que pueda matar cuerpo y alma. Lo que hoy celebramos o pedimos, como hicimos ayer, a esta misma hora aquí, y a la mañana lo hacíamos en San Pedro, y como lo vamos a hacer en tantos días, vuestros hermanos estudiantes lo van a hacer en su misa de mes el próximo sábado 15, y así tantos días lo haremos en este altar, como en el altar de San Zoilo y en el de Santa Eufemia y en el de Santa
tener certeza de esa frase que en estos días se va a repetir continuamente: la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina. Hemos de vivir la vida intensamente. Sabéis que he puesto el ejemplo en muchas ocasiones del gran Papa Wojtyła, ese gigante en todos los sentidos que fue el Papa polaco. Os lo contaba el otro día, cuando el año pasado, en el mes de junio, visité su ciudad natal, una ciudad en proporciones parecida a Antequera, cerquita de Cracovia. Me impresionó muchísimo en el museo la foto del joven Karol Wojtyła vestido de primera comunión. Era una mirada profundamente triste. Cuando vas escuchando el audioguía, te ubica en esa foto y te dice: su madre había muerto hacía escasamente 20 días. Murió su hermano, mayor que él. Una tarde, cuando llegó a casa, ese padre ejemplar que había sido oficial del Imperio Austrohúngaro estaba sentado, como tantas tardes, en la mesa de la cocina, que se conserva exactamente igual, y cuando el joven Karol tocó su hombro, aquel hombre se desplomó porque estaba muerto. Y así tantos de sus amigos, primero muertos terriblemente a manos de los nazis, cuando Alemania estuvo invadida desde septiembre del 39 hasta el 45, y después por aquellos que decían que iban a liberar los comunistas de Rusia, los que traían la libertad. La libertad. Si unos eran, como decía Pío XII, el lobo en piel de lobo, los otros que vinieron después eran el lobo en piel de oveja. Por tanto, un hombre que vivió la vida intensísimamente, con la presencia constante de la muerte, hasta tal punto que estuvo a punto de perder la vida aquel 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro, cuando todos nos estábamos conmocionados. Yo lo recuerdo, era un niño y me conmociono a día de hoy. ¿Veis? Se puede vivir intensamente la vida sin tener que huir de la muerte. Tampoco hay que buscarla, ella nos buscará. Pero una persona que asienta su existencia en el Hijo de la Virgen, día a día de esta novena hemos visto que ella es salud, porque la salud de nuestros cuerpos y de nuestras almas es el fruto bendito de sus entrañas, Dios hecho hombre. Y hoy que pedimos por los difuntos de Santa Eufemia y de Dolores, podemos vernos también en ese espejo, como lo hicimos en el Tríodo de septiembre, una mujer joven que entendió que el valor de la vida es entregar la propia vida por amor al que es la vida, Jesucristo, el testimonio martirial de esa que llamamos tan acertadamente Eufemia de Calcedonia, Eufemia de Antequera. Pero qué decir de Dolores, si su nombre lo dice todo. Los dolores de la madre son los dolores del hijo. Por eso, como reza el Stabat Mater, no hay dolor mayor que el de ella. Y contemplar esta imagen, que es el amor y la devoción de este barrio y de también de esta ciudad de Antequera, nos hace comprender la dulzura, no la desesperación ante la muerte. Los dolores de la Toma Santa, los dolores de la Purísima, los dolores de la que es salud, porque ella nos ha engendrado. Qué nombre tan teológico, Nuestra Señora de los Dolores. Los dolores de María en su camarín de Belén no son tanto los dolores por la pasión de su Hijo, que no son los dolores de su segundo parto, el parto espiritual, donde precisamente a la hora de la pasión de la muerte de su Hijo,
Ella nos dio a luz. Frente al parto final del Verbo hecho carne, el parto final, pero terriblemente lacerado por los dolores de parirnos, por la sangre de su Hijo, atado a la columna, caído y crucificado. La muerte nunca tiene la última palabra. La última palabra la tiene el que es la palabra que habita entre nosotros en la Eucaristía. Porque la Eucaristía, como nos dice Ratzinger, es la expresión más patente de que el crucificado ha resucitado.